Ahora, seguimos con un tema fundamental para la integración. Certificaciones para operadores en un mercado integrado. Y participan Tamara Sotomayor, gerente general de la Corporación del Mercado de Valores CMB de Chile. Hernán Alzate, autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, de Bogotá. Modera Sheni González, presidenta de Asobolsa. Bueno, llevamos una jornada en estos 2 días hablando de la infraestructura, del mercado, de las operaciones, pero este panel es particularmente especial porque quienes hacen posible la realización o quienes hacen que las cosas sucedan en ese mercado son las personas. Y las personas en este mercado tienen unos estándares de idoneidad profesional. Estoy muy complacida que nos acompañen 2 autoridades de Chile y de Perú que tienen esa labor de certificar a los profesionales de los mercados de Chile y de Colombia. No nos acompañan en este momento de Perú, pero entiendo que han tenido conversaciones también sobre el tema peruano y vamos a conversar también un poco sobre eso. La idea de este panel es un poco conocer qué asimetrías puede haber, pero les hablaba yo con Tamara y con Hernán hace un rato, y en estos días, esto no es solo pensar cómo uno tiene un organismo certificador o tiene una certificación para unos profesionales que hoy actúan. No, es el profesional del futuro, ese profesional del mercado integrado, ese profesional que puede tener una movilidad en algún momento, pero además escuchando que por esa leve caída que tuve ahorita, no me perdí, es un panel de un tema que me encanta, que es el tema regulatorio, pero alcanzaba a oírlos, un profesional que va a pasar el día que de pronto no estén operando personas y la tecnología entre a hacer muchos procesos, o temas de autogestión donde es el mismo inversionista donde entra directamente a hacer las operaciones. Entonces, para eso y para empezar, quisiera que nos contaran nuestros panelistas en el día de hoy un poco en una clave de 1, 2, 3, qué han encontrado de sus sistemas de certificación y qué asimetrías pueden existir de esos modelos de certificación en cada país. Entonces, no sé si Tamara quieras empezar. Bueno, primero quiero dar las gracias a Asobolsa, como también a NOAM, por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu consulta respecto a las asimetrías, respecto a los procesos de certificación, tanto en Colombia como en Chile, te puedo señalar que en Colombia existen 3 categorías de funciones que deben certificar sus conocimientos. Los asesores, operadores y directivos, pero son más bien del área de riesgo. En cambio, en Chile tenemos 7 categorías funcionales. Por mandato de la ley, por normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, nosotros debemos certificar los conocimientos desde los miembros del Consejo, es decir, los miembros de nuestros directorios, pasando por los gerentes generales, gerentes comerciales, gerentes del área de riesgo, custodia, compliance, tesorería, operaciones, tecnología. Adicionalmente, operadores, portfolio manager y el área de estudio. Y finalmente, los asesores.
pero los asesores no solamente a las entidades que son obligadas por ley, que en nuestra certificación son corredores de bolsa, administradoras generales de fondo, comercializadores de cuotas de fondo, administradoras de cartera y corredoras de bolsa de producto y agentes de valores. Como te das cuenta, nuestro mercado es muy grande y nosotros certificamos aproximadamente cerca de 18.000 personas. En el caso de los asesores de inversión, y me voy a detener un momento, que yo encuentro que es la asimetría más grande que respecto a la regulación de Chile y Colombia, los asesores de inversión, a propósito de la ley FinTech, que ya fue tratada un poco en el módulo anterior, en Chile, solamente por efectuar habitualmente recomendaciones de inversión, debes estar inscrito en el registro de prestadores de servicios financieros que lleva la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es, desde un influencer, agentes colocadores externos, un youtuber, cualquier persona que efectúe habitualmente recomendaciones de inversión, deben estar registrados y certificados sus conocimientos. ¿Por qué? Porque debemos proteger a nuestros inversionistas y finalmente se considera una traducción en un mercado integral. Así que finalmente esa es la motivación. Hernán, no sé si tienes algo que agregarnos o si paso a una pregunta que te quiero hacer, porque después de oír a Tamara, yo creo que allá tienen certificación ampliadita. Tenemos tentaciones, no faltaba. Muchas gracias, obviamente, por tu invitación, a Sobolsa, a Sheni, a Andrés Restrepo, al doctor Juan Pablo Córdoba, que por aquí nos acompaña. Claramente, pues en temas de asimetría, y creo que por ahí es donde viene un poco tu inquietud, está identificado que nosotros en Colombia sí tenemos que hacer catch-up no solamente con Chile, sino también con Brasil, que nos dimos cuenta en un pasado evento en el cual participamos con Anbima, y también con México. Entonces, ahora, por fortuna, a través de las mesas que está liderando la Superintendencia Financiera de Colombia, Destino de Inversión, nosotros estamos específicamente como AMB liderando 2 mesas en 2 temas centrales que son liquidez y asesoría financiera. Y uno de los temas que de hecho estamos planteando, que ya lo hemos hablado con el equipo de la Superintendencia y también en su momento con el equipo de la ORF, es cómo podemos ir llevando un estándar a aquellos que no están o no hacen parte de una entidad financiera, que no hacen parte de un agente autorregulado, un banco, un puesto de bolsa, una fiduciaria o un fondo, para que también cumpla con estándares justamente con el propósito de la protección del inversionista. Y eso también tiene, digamos, una línea delgada que tiene que ver con la equidad, un balance, porque si las entidades que son autorreguladas cumplen con todos los requisitos, tienen la certificación, pues no podemos dejar como una rueda libre a aquellos que están asesorando y promoviendo productos que no son considerados un valor y que fuera de eso pueden terminar en esquemas Ponzi. Entonces creo que ahí nos queda como país una tarea. Por fortuna tenemos un muy buen referenciamiento, como es el caso de Chile, pero también mencioné las otras geografías. Ese es un paso que debemos dar y creo que sería en la dirección correcta, en pro de la protección del inversionista. Entonces, si te entiendo, Hernán, tú planteas, pensemos en un rediseño de la actividad de asesoría de inversiones. Es una ampliación del ancho de banda, ¿no? Para cubrir a aquellos asesores independientes, youtubers, influencers que tengan un registro. Es un esquema muy similar al que tiene Chile. Bueno, entiendo el tema de asesoría, pero en los profesionales que hoy existen, ¿qué encuentras de diferente en el proceso de certificación versus Chile? Bueno, allí, de hecho, nosotros en este momento estamos ya cerrando como tal un convenio con la Corporación de Mercado de Valores de Chile. Allí el trabajo que se ha hecho con Tamara y su equipo ha sido bien importante porque identificamos esas asimetrías, pero también la manera como podemos llegar a homologar. Me explico. Si bien es cierto, y Tamara lo acaba de explicar de manera muy clara, existen diferentes categorías en Chile, a diferencia como las tenemos nosotros en Colombia, también en términos de los tiempos, de la renovación, de las homologaciones, hemos encontrado allí oportunidades de mejora. Pero hay algo muy positivo y es precisamente que la plataforma sobre la cual corre todo nuestro proceso en Colombia de certificación
es exactamente la plataforma que tiene CMB en Chile. Entonces eso nos genera a nosotros oportunidades muy importantes desde el punto de vista de economías de escala. ¿Qué vamos a hacer? A partir de enero del año entrante, vamos a permitirle a nuestros operadores para que puedan operar en el mercado chileno y en el mercado de Colombia, haciendo solamente la presentación de lo que se requiere desde el punto de vista regulatorio en la geografía donde se vaya a operar. Lo presenta, por ejemplo, BTG, Itaú, BNP, quien esté Credit Corp, quien esté operando en las dos geografías, y ese profesional va a poder realizar obviamente su labor, y ahora que vamos a tener bajo Nasdaq corriendo renta variable. Entonces, eso es, digamos, un valor agregado que vamos a poderle entregar al mercado como una primera etapa. En una segunda etapa ya vendrá Perú, que se encuentra, digamos, en un estadio diferente, pero se puede sumar también a esta iniciativa. Y finalmente, que sería la etapa 3, que es el estado ideal, es tener la certificación del mercado integrado, una certificación única. Ese es, digamos, como el punto en el cual nos encontramos. Tamara, yo recuerdo hace un año en este mismo evento, conversando, yo te preguntaba sobre ese proceso de certificación que existe en Chile. Incluso me sorprendió gratamente que, por ejemplo, para los esquemas de renovación, según recuerdo, en su momento, asistencia a eventos como estos, que también son de carácter educativo, cuentan bajo un sistema para la renovación. Cuéntanos algo de eso. Bueno, en Chile, todas aquellas personas que ingresen por primera vez a la industria deben acreditar sus conocimientos mediante exámenes. Sin embargo, todos los que ya cuentan con una certificación vigente para mantenerse activos solamente necesitan cumplir un esquema de formación continua anual. Y ese esquema de formación continua anual nosotros lo tenemos dividido en 3 partes. Tenemos cursos que son obligatorios, otros que son más bien transversales a todas las categorías funcionales. También tenemos cursos de profundización que depende de cada categoría y adicionalmente están los cursos electivos. En los cursos electivos lo pueden hacer las propias entidades mediante las mismas charlas que realicen de capacitación a sus colaboradores, como también pueden contratar instituciones de educación superior o expertos que le agreguen valor a las funciones que realizan. Y adicionalmente nosotros, para aquellas empresas que son más pequeñas, por ejemplo, una administradora general de fondos, que ustedes las conocen como los fiduciarios, que es más pequeña, una boutique, o bien estas personas naturales que deben efectuar las recomendaciones o sea, que están inscritos en el registro de prestadores de servicios financieros, nosotros también proveemos cursos de electivos a través de un convenio que tenemos con la Bolsa de Madrid. Bueno, el esquema de formación continua no es extenso, sino más bien nosotros queremos generar valor adicional a las funciones que realizan en la práctica. Son cursos de 1 hora, en el cual son 45 minutos de exposición de autores destacados de la industria y 15 minutos de un pequeño test, pero que son de autocontenido. Y aproximadamente son 15 cursos anuales. Por ende, deben de cumplir 15 horas anualmente para mantener activa la certificación. Y retomando lo que señalaba Hernán, esta es la primera vez que hacemos público nuestro convenio entre AMB y CMB, lo que va a otorgar la posibilidad de poder ejercer funciones recíprocas a las personas. Ustedes están en Colombia con su certificación, van a poder inscribirse en Chile, siempre y cuando deben de realizar un curso de regulación interna y también de productos que no conozcan o que no se trancen en Colombia, de manera que esto también sirva de una educación financiera que les permita tener mejores herramientas para sus propias recomendaciones de inversión. ¿Cómo crees tú que con ese convenio va a impactarse la competitividad del mercado integrado? A ver, yo veo con muy buenos ojos. Nosotros hemos hecho un estudio en conjunto con AMB. Hemos estado en contacto directo con la gerente de certificación, Adriana Cárdenas, que quiero resaltar el trabajo que ha realizado este último año. Y en ese estudio hemos encontrado que hay 20 empresas con presencia en Chile, Perú y Colombia. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos, debido a que van a permitir el cambio, el intercambio de estas mismas empresas, que van a poder presentarlos respaldando a sus colaboradores de manera, por ejemplo, si yo trabajo en Sura en Colombia,
voy a poder el día de mañana desempeñar funciones en Chile sin necesidad de realizar una preparación de exámenes para ejercer las funciones. Debo recordar que la certificación es un elemento sine qua non para poder ejercer funciones en Chile. Me imagino que acá también. De acuerdo, no con el mismo espectro que acabas de comentar, pero también. Hernán, yo te pregunto, en tu experiencia como certificador y con este convenio que van a realizar, ¿cómo asegurar que esos profesionales de cada país cumplan de manera efectiva esos requisitos sin generar barreras innecesarias de entrada? Pues precisamente, digamos, el objetivo que nosotros nos planteamos desde el inicio al realizar el diagnóstico y con el trabajo de campo en ambas geografías, logramos identificar en las conversaciones que tuvimos no solamente con operadores, sino también con las respectivas superintendencias, de que esto lo que nos abre son canales de comunicación y no es única y exclusivamente a lo que me refería hace un instante, que tiene que ver con economías de escala desde el punto de vista de las plataformas sobre las cuales corren nuestros sistemas de certificación para los operadores, sino economías de alcance. Y de hecho, eso lo presentó Pablo García dentro de su estudio. Esa economía de alcance quiere decir que no tenemos barreras. Esas barreras estarían obviamente suplantadas por el hecho de que nuestros operadores van a contar con las certificaciones para poder hacer uso de las herramientas que se brinde a través de la plataforma Nasdaq sobre la cual va a correr Nuam Exchange. Entonces eso nos brinda, por el contrario, son un sinnúmero de oportunidades porque es una apertura completa a los productos que son nuestros productos básicos, como lo son las acciones o el equity, la negociación de renta fija, luego vendrá derivados, y hay un vaso y vasos en plural comunicantes muy estrechos entre lo que es el mercado estandarizado y el mercado sobre el mostrador. Eso es digamos, un elemento que va a potenciar de manera importante también los flujos, no solamente de inversión, sino también de financiamiento. Yo quisiera ya para terminar este punto mío, hacer alusión a la última diapositiva que nos presentó Andrés Restrepo, diapositiva 17 en la parte superior derecha. Ahí había una tabla que tenía la lista de cada una de las entidades por bancos, gestoras de fondos, puestos de bolsa. Estaba la columna de Colombia y la columna del mercado. Eso suma 311 entidades. Ese es el potencial que tenemos y lo tenemos que aprovechar. Porque acá desde el lado de la oferta se ha hecho por años un ejercicio y un esfuerzo muy grande. Me refiero Cámara de Riesgo Central de Contraparte, DCEVAL, la Bolsa, las infraestructuras, lo que nos presentó la doctora Mónica Higuera en el 1239, este decreto de octubre del año pasado, lo de las mesas Colombia Destino de Inversión de la Superintendencia. Entonces tenemos una oferta lo suficientemente amplia, es decir, el problema no es de oferta, el tema ya es de demanda, y las condiciones están dadas para que ustedes, los operadores, puedan sacar el mayor provecho posible, porque en realidad creo que es una oportunidad de oro. Gracias, Hernán. Les quiero preguntar a los dos, dándonos un tiempo ya para cerrar cada uno con su intervención, y es frente a lo que estaba diciendo al comienzo, y es qué desafíos están viendo cada uno, y no solo en las jurisdicciones, sino para el mercado integrado con el cambio tecnológico. Vamos a tener herramientas tecnológicas, herramientas de autogestión, profesionales que van a tener movilidad eventualmente en este mercado integrado. Entonces, ¿qué desafíos están viendo? ¿Cómo se están imaginando esa certificación? Porque yo me imagino que así como nos vamos replanteando en general los negocios, uno sí se pregunta si los esquemas que tenemos deben replantearse hacia futuro. ¿Cómo te lo estás replanteando, Tamara? ¿O no te lo estás replanteando? Sí, no, ya estamos trabajando en ello. Bueno, de hecho, a propósito de la ley FinTech, nosotros tuvimos que modificar o incluir nuevas categorías que no estaban originalmente en nuestra estructura del proceso de certificación. Y hace referencia a todas aquellas personas que diseñen las plataformas tecnológicas que crean los algoritmos. Por ejemplo, un robot advisor. Vamos a tener que acreditar esos conocimientos de las personas que realizaron y diseñaron las plataformas. O sea, del proveedor tecnológico. Y también, y también no solamente al que diseñó la plataforma, sino que a quien debe velar para que exista la coherencia
con la del algoritmo. Y eso es la área comercial de la empresa. Así que nosotros ya estamos preocupados principalmente porque tenemos entidades que efectivamente utilizan en el día estas mismas plataformas como recomendaciones de inversión. ¿Y alguna otra cosa? No, eso es lo que tenemos por ahora. Tú, Hernán. Mira, Sheni, nosotros lo que tenemos, lo hablo en plural porque pues, estamos hablando de un mercado integrado. Son unas oportunidades enormes y ya las infraestructuras nos están dando señales. Me explico, en el caso de Colombia. La versión 7.17 de CETEFEX, donde se transa peso dólar, NDF, swaps, derivados, todo lo que tenga subyacente tipo de cambio. Sobre principios de marzo se hizo obviamente el lanzamiento y la entrada a producción de esa nueva versión que corre bajo protocolo FIX 5.0 y eso tiene a la derecha un par de letras, un número que por lo general uno no le para bolas, que es un SP2, eso significa un Service Pack 2. Eso abre unas compuertas, eso no es solamente para Colombia, a veces tratamos es de verlo, eso nos está ocurriendo a nosotros, no, por fortuna, lo que hace ese protocolo es permitir que el flujo de información asociado a interfaces con la Bolsa de Londres, con productos estructurados desde el punto de vista de opciones, de contratos de CDS, Credit Default Swaps estandarizados, el manejo de las posiciones delta en opciones, todo ese tipo de información pueda fluir de la manera, digamos, más expedita posible para facilitar las transacciones. Pero a esto se le suma un ingrediente adicional, y es que en realidad desde hace 5 años CETEFEX tiene habilitado, si ustedes vieron de pronto el stand de CET ICAP aquí afuera, en uno de sus bullets, en los 2 principales productos dice algoritmos de negociación. Pues esto ya viene desde hace tiempo y hay algunos que los están utilizando. Eso por el lado del FX. Ahora viene NUAM, día cero, renta variable. También va a tener habilitado eso con sus protocolos. Y le sumamos renta fija. Entonces ya cubrimos FX, cubrimos renta variable, ahora vamos renta fija. Banrep va a ser un cambio de proveedor, ya no va a ser Ciopel, el argentino, van por Aquis Exchange PLC, que es un británico. A partir del primer trimestre del año entrante hay un cambio en la plataforma de SEM, primer escalón para la negociación de deuda pública. Y a partir del segundo semestre del año entrante van a habilitar trading algorítmico. Uno lo menciona como de manera genérica, pero detrás de esto está el High Frequency Trading y también lo tenía Andrés en su presentación, todo el tema de Market Making, ¿sí? Y algoritmos que ya van a estar corriendo utilizando inteligencia artificial. Entonces, las condiciones están dadas, insisto, desde el lado de la oferta, desde las plataformas, para que los operadores puedan hacer el mayor uso posible de ellas y poder estar a la altura. Ahora, nosotros, como lo mencionó Tamara, también tenemos que adaptarnos. En el caso nuestro, algunos de ustedes conocen nuestra plataforma, si no los invitamos, Burcam, que traduce campo bursátil, pero .co, no .com. Allí encuentran ustedes, ahora, ni siquiera es para los operadores, está abierto al público en general, cursos de fintech, cursos de blockchain y temas que tienen esa, digamos, capacidad de ir llevando poco a poco, no solamente a los inversionistas, sino a los operadores, para conocer temas que en realidad llegaron para quedarse. Y esa es la nueva realidad. Entonces nosotros también en ese sentido nos tenemos que mover. Y para terminar, quisiera agregar que el monitoreo también que hacemos de los mercados, ya nos estamos encontrando en el bid-offer spread robots, ¿sí? Robots de ejecución. Porque a veces pensamos en los robo-advisors que llega hasta la segmentación del cliente, lo perfila y hasta ahí llega. No, él trasciende porque entra a ejecutar. Entonces, la velocidad con la cual ejecuta, que no es la de un ser humano, uno claramente identifica allí que hay un robot que es el que está operando. Entonces, eso también es otro tema que de hecho lo estamos trabajando con la Superintendencia Financiera, donde ya pasamos una propuesta para desarrollar para el país un sandbox digital. La Super tiene 2 sandbox, el de regulación y el de supervisión. Pero este nos abre las compuertas para el mercado de capitales, porque estamos muy acostumbrados a los temas fintech, el tema de cartera y cómo podemos de alguna manera hacer más eficiente todos esos canales de distribución, pero que tienen que ver con el tema de la cartera. Aquí tenemos que ir a nuestros productos, los productos asociados que son nativos del mercado de capitales. Pero Hernán, entonces quisiera como entender muy bien lo que estás diciendo, y es
dado todos esos desafíos, esos desarrollos, ¿a quién vas a certificar? No, nosotros estamos obviamente con nuestros traders humanoides, inteligencia natural, pero también nos toca dar el paso, porque ya lo estamos haciendo para una entidad en particular, donde estamos, ellos de hecho se nos acercaron y dijeron, mira, queremos ser los primeros en certificar nuestro RoboAdvisor y que tenga el sello de AMB. ¿Sí? Entonces estamos en ese proceso y por eso nos acercamos a Luis Arregocés y su equipo de innovación y Centro de Excelencia de la Superintendencia para también abrir un camino formal para aquellos que no solamente están buscando una certificación para el RoboAdvisor, sino también para algoritmos de ejecución. Porque en vista de que las plataformas ya lo permiten, muy probablemente algunos van a querer tener ese sello de calidad. No es un paso obligado, sino que es deseable. ¿Y Entonces vamos a terminar eso tiene alguna certificándolos. inspiración o es el PIB, como llamo yo, el Producto Interno Bruto de nuestra creatividad? No, ¿O, tiene, o dónde más pasa? Es la ¿Dónde- realidad, están los celulares en No, tu no, no, iPad. ese No, modelo, la ese obligación, si hay modelo, una obligación legal. o el modelo Claro. de certificar a un No, RoboAdvisor, eso ya, ¿eso ya dónde, existe. dónde No, más no, ya existe? en mercados Claro. desarrollados ya se tiene. Y las leyes fintech recogen algunos de esos elementos, por ejemplo, en México. Al menos en nuestro caso, nosotros no tenemos que certificar en sí el algoritmo, sino solamente a las personas que intervienen en él y adicionalmente a quien vela para que efectivamente... quien lo programa. Exactamente. No solamente al programador, sino al quien lo gerente opera. comercial que tiene que estar velando que efectivamente exista esa coherencia entre lo prometido por el Robot Advisor y finalmente en el producto. ¿Por qué? Porque debemos proteger a los inversionistas. Y qué pena, Sheni, no vamos a certificar códigos, es decir, nosotros no vamos a abrir nada en Python o en SQL o en C#, C++, no. Nosotros, como bien lo menciona Tamara, el punto al cual llega el autorregulador es a verificar que desde el punto de vista del gobierno corporativo se cumplen todos y cada uno de los requisitos. Punto. El hecho de que qué hace, cómo lo hace, si ejecuta bien o no, si lo programó en X o Y lenguaje, si esto está utilizando data estructurada, semiestructurada, si utilizó Deep Learning, eso sí es problema, digamos, y responsabilidad entera y absoluta de quienes están programando los algoritmos. Nosotros llegamos hasta los temas de gobierno corporativo. Bueno, y una pregunta final para los dos. Para que esto sea una realidad, este convenio que ustedes han venido revisando, ¿se requiere alguna habilitación? ¿Qué papel cumple la bolsa en este caso? ¿Se requiere algo o simplemente es esta unión de voluntades de empezar con este proyecto una vez tengamos un mercado integrado operando? A ver, el requisito es tener una certificación vigente en el país de origen. ¿Por qué hablo del país de origen? Porque esperamos que el día de mañana también pueda integrar el convenio Perú. Y de esa manera, como tenemos la misma plataforma, como señaló Hernán, es muy fácil para el sistema de las postulaciones. En virtud que, si yo señalo en Chile que tengo una certificación vigente en Colombia, nuestros ejecutivos en la Corporación del Mercado de Valores lo revisan en la plataforma y vamos a tener toda la información en línea. Y vamos a ver efectivamente si la persona cuenta con el sponsor, es decir, en la empresa que está presente, estas 20 empresas que están presentes en los 3 países, y de esa manera se hace la postulación y solamente deben de cumplir el curso de regulación y productos que te señalé. Hernán. Sheni, mira, me voy a volver un poco a lo que mencioné al inicio, y es el hecho de que esto nace de conversaciones previas que tuvimos tanto con Andrés como con Juan Pablo Córdoba para presentar, digamos, un diagnóstico, y con base en ese diagnóstico ya realizamos un trabajo de campo, tanto en Chile como en Perú, porque también visitamos a la SMV, que es la Superintendencia de Mercado de Valores peruana, para poder identificar de primera mano cuáles eran esas necesidades, y en ese primer escalón, si uno habla de las funciones misionales de un autorregulador, pues no solamente se circunscribe a los temas de certificación, sino que hay temas asociados ya a disciplina, temas asociados a supervisión, en fin, pero ese primero, que fue el que acordamos abordar, porque de hecho también la función de la Corporación de Mercado de Valores de Chile llega hasta ese punto, ¿sí? No hay un tema allí disciplinario ni de supervisión bajo la sombrilla de la CMB, lo que sí lo tenemos nosotros, pero la idea es poder entregarles a ustedes al mercado
una primera solución rápida utilizando la misma plataforma, y allí fue donde empezamos a hacer esa labor. Ya obviamente estamos listos para poder, a partir de enero del año entrante, ofrecer esa facilidad para quienes van a operar en estos dos mercados. Como lo decía, la siguiente fase será ya incluir a Perú, que se encuentra en una situación diferente, y posteriormente tener esa certificación ya del mercado único, esa única certificación del mercado integrado. Entonces, esos pasos los fuimos surtiendo previamente. Eso también incluyó conversaciones durante esas sesiones de trabajo con operadores del mercado. Entonces, para darles a ustedes la tranquilidad de que lo hicimos hecho a la medida, teniendo en cuenta el input y las señales que recibimos de Nuam como un todo y de los operadores. Yo aplaudo dentro de este espacio que hay señales de construcción conjunta hacia la integración. Y un tema que además he venido mencionando en diferentes espacios últimamente, y es la estandarización. Mi llamado, y no puedo dejarlo de hacer con el rol que tengo, es a buscar una estandarización, una simplificación de los procesos y sobre todo a no generar barreras que de pronto no nos dejen llegar a ese potencial. Pero celebro mucho esta unión que ustedes están haciendo, que también se esté pensando a largo plazo, incorporar también al modelo peruano. Tenemos unas asimetrías adicionales en Colombia frente a lo que hace nuestra autoridad autorregulador del mercado, pero los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.